Televisa presenta. Héctor y Karen eran una pareja con infertilidad, quiere decir que no podían tener hijos de forma natural. Ellos acudieron a médicos especialistas donde les recomendaron la fecundación in vitro. Este procedimiento sí estaba permitido en Costa Rica al principio. La autorización se hizo mediante un decreto del Ministerio de Salud en 1995. Este decreto permitía que clínicas médicas realizaran la fecundación in vitro en el país. Pero ocurrió algo importante, y es que un ciudadano presentó una impugnación ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, diciendo que esta técnica violaba el derecho a la vida del embrión, lo cual la Sala Constitucional analizó el caso y en el año 2000 decidió anular el decreto de 1995 prohibiendo totalmente la fecundación in vitro en Costa Rica. La razón que dijeron fue que durante este procedimiento algunos embriones podían perderse y ellos consideraban que esto afectaba la vida del embrión desde la fecundación. Cuando se prohibió la fecundación in vitro en el país, Karen y Héctor no pudieron recibir el tratamiento que necesitaban para poder tener hijos. Karen entonces presentó una queja ante la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. Ella denunció que la Caja Costarricense del Seguro Social no ofrecía tratamientos para personas con infertilidad, lo cual la Defensoría analizó el caso y recomendó que el Estado ofreciera tratamientos a personas con infertilidad, pero esto realmente no se pudo realizar ya que la fecundación in vitro seguía prohibida por la decisión que ya se había tomado, lo cual generó problemas como muchas personas no podían recibir su tratamiento dentro del país, muchas personas tenían que viajar al extranjero, pero no todas las parejas podían pagar esos viajes y tratamientos, lo cual generó una situación de desigualdad en donde solo las personas con dinero tenían acceso a ese tratamiento. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos entra en papel como mediador por medio de una petición hecha por las familias afectadas en 2001, la cual evidenciaron las causas de infertilidad, tratamientos y además las afectaciones hechas por la prohibición. En 2004, la Corte publica un informe de admisibilidad, la cual aprobó la petición hecha por la familia. En 2010, publica un informe de fondo determinando que Costa Rica había violado los derechos a la privacidad de las familias involucradas. En el año 2012, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió su decisión y concluyó que el Estado de Costa Rica había violado los derechos humanos de las parejas afectadas. La Corte señaló que la prohibición total de la fecundación in vitro interferiría de manera desproporcionada en la vida privada y familiar de las personas, ya que impediría decidir si querían tener hijos mediante técnicas médicas. Además, la Corte explicó que los derechos a la vida privada incluye la autonomía reproductiva, es decir, la libertad de decidir si una persona desea tener hijos y qué métodos utilizar para lograrlos. Por esta razón, la Corte ordenó a Costa Rica permitir nuevamente la práctica de la fecundación in vitro y tomar medidas para garantizar el acceso a este tratamiento. Ahora vamos a hablarles sobre los principios bioéticos que están incluidos en este caso. Por primero tenemos el principio de la autonomía. El principio de la autonomía nos dice que las parejas tienen el derecho de tomar las propias decisiones sobre su vida reproductiva, sobre sus tratamientos médicos que estos desean utilizar para formar una familia. Tenemos el segundo principio que viene siendo el de la beneficencia, que este se basa en que los médicos buscan ayudar a las familias a formar una familia con técnicas médicas como lo que viene siendo la fecundación in vitro. Tenemos el principio de la no maleficencia, que en esta, la prohibición del tratamiento provocó un sufrimiento emocional y psicológico a esta familia. Y tenemos por último el principio de la justicia. Este se basa en que la prohibición generaba una igualdad, porque solo las personas con recursos podían viajar a otros países para acceder a estas técnicas médicas o a este tratamiento. Vamos a hablar sobre el conflicto bioético de este caso. El conflicto bioético de este caso surge de dos posiciones. En la primera posición tenemos que por un lado las autoridades defendían al embrión desde el momento de su fecundación y por otro lado tenemos que las familias con infertilidad, estas defendían su derecho a utilizar técnicas médicas como lo que viene siendo la fecundación in vitro para poder formar una familia. Este caso plantea un debate importante sobre cómo proteger la vida de los derechos humanos de las personas.
El caso de Artavia Murillo y otros versus Costa Rica nos muestra cómo una decisión legal puede afectar profundamente la vida de las personas. Más que un tema jurídico, fue un conflicto humano entre la protección del embrión y el derecho de las parejas con infertilidad al formar una familia. Desde la bioética, este caso refleja la importancia de la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, ya que la prohibición de la fecundación in vitro causó sufrimiento y desigualdad. Como futuros profesionales de radiología e imágenes médicas, este caso nos muestra que detrás de cada procedimiento hay personas, historias y esperanzas.